El día de hoy, conocerás a una criatura temida por numerosas personas a lo largo del internet. Una criatura muy misteriosa, mórbida y sugestiva. Esta criatura mórbida es conocida o llamada caballo largo en español. Caballo largo es descrito como el cráneo de un caballo, el cual posee ojos oscuros y vacíos. Su característica más predominante, sin embargo, y por la cual lleva su nombre, es porque posee un cuello muy largo sin aparente fin. Este largo cuello está lleno de pelaje y cuando se dobla, produce sonidos particulares, sonidos crujientes. Estos sonidos crujientes son uno de los aspectos por los cuales aún sin haber visto a la criatura, puedes saber que es ella. Muchos han dicho haber tenido contacto con ese ente misterioso, pero el caso más hablado es sobre un hombre joven llamado Trevor Henderson, el cual dijo haber tenido sueños con caballo largo. Otra cosa que agrega este hombre es que una vez encontró un antiguo dibujo el cual mostraba caballo largo junto con otras personas. No se sabe el origen de esa criatura espeluznante, pero muchos dicen que al contrario de cómo pueda parecer, este ente no es maligno, sino benigno. Dicen que el caballo largo no está en nuestra dimensión para hacernos daño, sino más bien para advertirnos sobre algo grave que está a punto de suceder. Explican las personas que han tenido contacto con la criatura. Esta aparece en los sueños previamente, para luego perseguirlos, con la intención de decirnos insistentemente que algo muy malo viene. La siguiente anécdota es de un hombre al cual caballo largo le salvó la vida. Una noche, mi esposa, mis 2 hijos y yo íbamos de camino a casa tras haber dejado la casa de mis suegros. En el trayecto, yo era el único que estaba despierto, consciente de la realidad, pues todos los demás se encontraban durmiendo. La carretera estaba muy solitaria y silenciosa, pero algunos carros más me acompañaban en algunas ocasiones. Sin embargo, desde hace unas horas sentí una pesadez muy fuerte en mis ojos, y el deseo de descansar era latente y me dominaba, razón por la cual comencé a tener microsueños allí manejando el volante. Es entonces como en uno de esos microsueños tuve una leve visión o algo parecido. Aquella visión mostraba cómo yo conducía, y más adelante, al lado de la carretera veía un animal muy extraño. Pronto supe que no era un animal, o por lo menos no uno normal, pues esa criatura tenía un cuello largo, que sostenía una cabeza esquelética de un caballo. Al principio pensé que era el cadáver de un caballo, hasta que vi que éste movió su cabeza para mirarme fijamente. En ese momento, perdí el control y me salí del camino, yéndome a la nada y chocándome con un árbol. Después de eso, desperté de un brinco y no volví a tener deseos de dormir. Me mantuve conduciendo un tiempo más tratando de saber de qué se trataba aquel sueño tan extraño que había tenido con esa criatura, hasta que escuché tras de mí la voz de uno de mis hijos. Él me dijo que debíamos dejar de ir por esa carretera y devolvernos o ir por otro camino. Yo le dije que eso no podía ser posible. Eso hasta que él siguió diciéndome que debíamos irnos o algo muy malo pasaría. Se lo había dicho un tal caballo largo. Yo, impactado, le pregunté sobre aquel caballo largo que le había dado esa advertencia, y él me respondió señalándome hacia un costado de la carretera enfrente de nosotros. Allí adelante, vimos ambos a la misma criatura que yo había visto en el microsueño, y al recordar ese sueño, y lo que pasaba en ese, es que decidí frenar en seco solo para devolverme horrorizado a la casa de los padres de mi esposa. Y con más prisa lo hice cuando los dos vimos cómo aquel ente en la oscuridad nos miraba fijamente, tal cual como lo había hecho en el sueño. A la mañana siguiente,
No tuve que explicarle mucho a mi esposa sobre lo ocurrido en la noche, pues ella quedó convencida al ver en las noticias cómo un auto había sido hallado en la carretera fuera del camino y estrellado. Hace un par de días, escuché cómo mi hermana explicaba a su hija pequeña la diferencia entre los miedos racionales y los irracionales. Utilizó un ejemplo. Un miedo racional es algo a lo que es inteligente tener miedo, como las arañas venenosas. Un miedo irracional es algo de lo que es tonto tener miedo, como los payasos. Mi hermana me sonrió mientras lo decía, y yo hice lo posible por devolverle la sonrisa. A diferencia del resto de mi familia, ella ha hecho un esfuerzo por acercarse. Aprecio su amabilidad, pero a veces la amabilidad puede ser agotadora. A veces solo quiero que la gente me trate como me merezco, con reproche, asco y odio. He hecho cosas horribles, y aunque no he sufrido lo suficiente, he sufrido. Mi mujer se fue y se llevó a nuestra hija pequeña. El mes pasado me diagnosticaron un cáncer de pulmón a pesar de no haber fumado un cigarrillo en mi vida. Incluso tuve que vender mi casa y mudarme a ese agujero de mierda. Todo eso, y todavía no me he acercado a la expiación. Ahora tengo un tranquilo trabajo de oficina, de 9 a 5, sin hacer ninguna maldad, excepto marcar hora tras hora en el reloj. Pero por mucho que aguante, nunca podré compensar lo que pasó en mi antiguo trabajo. Verás, yo solía ser un payaso, y déjame decirte que tenernos miedo es lo más racional del mundo. Todo comenzó con el chirrido. Tenía 24 años por aquel entonces. Acababa de salir de la facultad de Derecho, y no podía encontrar trabajo. Sentado en un banco del parque, sintiendo lástima por mí mismo, preguntándome cómo iba a llegar a fin de mes, y entonces lo oí. El chirrido. Inmediatamente le siguió un coro de risas, risas jóvenes. Levanté la vista de mi banco, pasando por una sección de césped apenas visible a través de las hojas caídas, y allí estaba un payaso, rodeado por un grupo de niños con sombrero de fiesta, mirándolo con alegría. Mi primer instinto fue de ligera incomodidad. Nunca me han gustado los payasos. Sí, había leído el libro de Stephen King, y eso ciertamente contribuyó, pero era más que eso. No me gustaba la idea de una cara normal detrás de la pintura, una cara que los niños nunca podrían ver a través de ella. Una cara que podría haber sido cualquiera y capaz de cualquier cosa. Pero mientras observaba a ese payaso en particular caminar por el césped, tropezando intencionalmente con sus zapatos de gran tamaño y haciendo animales con globos a una velocidad nada menos que asombrosa, algo cambió mi perspectiva. Pensaba que tememos a los payasos porque tememos lo que no conocemos, pero lo desconocido no tiene por qué ser malo. Cuanto más observaba, más me fascinaba. No podía asegurarlo, pero parecía que el tipo bajo la pintura y las ropas ridículas se lo estaba pasando realmente bien. Y mientras reflexionaba sobre la perspectiva de un desempleo prolongado, un desempleo que solo podría aliviarse con un trabajo agotador y chupador de almas, encorvado sobre papeles legales, me puse un poco celoso. De repente, me pregunté cuánto le pagaban a ese tipo. Hasta $200 por actuación, me dijo el payaso, cuyo nombre real era Jeff, cuando me acerqué a él después de la fiesta. Y a veces 3 o 4 actuaciones al día. Hice las cuentas en mi cabeza. De $600 a $800 al día era definitivamente aceptable. Demonios.
Era más que aceptable. Era francamente tentador. Jeff sacó un cigarrillo y lo encendió. «¿No te importa, verdad?», preguntó entre una bocanada de humo. Negué con la cabeza. Había sido sorprendentemente rápido a la hora de quitarse el maquillaje, y la cara que había debajo de la máscara estaba bien afeitada, tranquila y sin pretensiones. Parecía tener unos 30 a 40 años. «Entonces, ¿hay una escuela de payasos o algo así? ¿Hay que obtener un certificado?». Jeff soltó una carcajada extrañamente dura. ¿Escuela de payasos? No, hombre. Simplemente te pones el traje y te pones a dar vueltas durante un par de horas. Puedes hacer cualquier cosa con ese traje, amigo. Incluso si te sientas a hacer ruidos de pedos. Si te llevas el traje, esos chicos se van a reír. ¿Entonces te gusta ser un payaso? Me sonrió, medio perplejo, medio comprensivo. Claro que sí, amigo mío. Te sorprendería. Puedes hacer reír a los niños. Nada mejor que un niño riendo, en mi humilde opinión. La paga es buena, controla su propio horario, y a las chicas les gusta, si puedes creerlo. Me ha acosado con más de una buena chica, ya sabes, una madre soltera o algo así que estaba agradecida de que quisiera que la fiesta de cumpleaños de su hijo fuera un maldito éxito. Hizo una pausa. Y por supuesto, también hay otras ventajas. Enfatizó la última frase lo suficiente como para que yo tuviera que preguntar. ¿Qué otras ventajas? Al oír eso, Jeff tiró el cigarrillo al suelo y lo aplazó con el pie, con la clara intención de irse. Pero antes de marcharse, se metió la mano en el bolsillo y me entregó una tarjeta con las palabras «Payaso con nosotros», en letras gruesas y coloridas. «Llámese el número si vas en serio con eso», dijo, señalando una serie de dígitos en la parte inferior de la tarjeta. «Quizá lo descubras». 5 años después, mi vida era estupenda, feliz, tranquila y satisfactoria en todos los sentidos. Estaba casado con una mujer preciosa. Teníamos una hija juntos, y acabamos de mudarnos a una bonita casa en las afueras. Y sí, antes de que lo preguntes, era un payaso. Todavía mantenía el contacto con algunos de mis antiguos amigos de la Facultad de Derecho, amigos que habían pasado a trabajar en grandes bufetes y a ser secretarios de importantes jueces. ¿Y sabes qué? Eran todos unos malditos miserables. Es el último de ellos. Nunca lo habrían admitido, por supuesto, pero podía verlo detrás de sus ojos. Las semanas de 70 horas de trabajo y el interminable flujo de papeleo les pesaban factura. Estaban a punto de cumplir los 20 y los 30 años, los mejores años de la vida de un hombre si juega bien sus cartas, y se estaban ahogando en lo más profundo. ¿De qué sirve una cancha de tenis privada si nunca tienes tiempo para jugar? Yo vivía dentro de mis posibilidades, pero eso no era un problema. La payasada era un buen dinero, y nadie ganaba más que yo. Tenía la corazonada de que se me daría bien, pero la verdad es que era más que bueno. Tenía un talento natural. En poco tiempo, me habían hecho un nombre y los padres se tropezaban con sus propios zapatos de tamaño normal para conseguir el payaso útil en la fiesta de cumpleaños de sus hijos. Antes de que pongas los ojos en blanco por el nombre, trata de imaginarte ese truco. Un payaso llamado útil que intenta constantemente ser útil y fracasa constantemente. Si útil intentara ayudar a cortar la tarta, esa acabaría de alguna manera en su cabello. Si útil intentaba limpiar un desorden, este se hacía aún más grande que antes. Por lo general, yo hacía que otra persona me acompañara como estrella invitada, sacudiendo exageradamente la cabeza ante todas las meteduras de pata de útil. Decir que a los niños les encantaba sería quedarse corto.
Sí, señor. Los tiempos eran buenos, hasta que la policía apareció en mi puerta y me llevó esposado. El payaso ayudante ató a otro animal de globo. Un pato parecía, y condujo a Irene Clayton, de 4 años, muy lejos de la casa. Le hizo una seña para que entrara en el asiento trasero abierto de un auto y cerró la puerta detrás de ella una vez que entró. Luego se dirigió a la puerta del conductor y se alejó a toda velocidad. No podía creer lo que veían mis ojos. El detective detuvo la cinta, que había sido tomada de la cámara del timbre de la casa de los Clayton. Levantó una ceja hacia mí. ¿Sigues con tu historia? Las lágrimas comenzaron a fluir. No pude evitarlo. Ese no soy yo. No soy yo. No sé quién es, pero no soy yo, lo juro. El detective hizo una mueca. Sí, lo sé. Me senté, aturdido. ¿Qué quieres decir con que lo sabes? Esa grabación fue tomada justo después de las 4 de la tarde. Claro, yo estaba en el patio trasero, entreteniendo a los niños. Lo sé. El señor y la señora Clayton nos lo dijeron, al igual que algunos de los otros padres. Así que, a menos que pudieras estar en 2 lugares a la vez, no fuiste tú. Empecé a enfadarme. Bueno, entonces, ¿por qué diablos estoy aquí? ¿Por qué tratas de hacerme confesar algo que ya sabes que no hice? Que no seas el tipo no significa que no lo conozcas, respondió con naturalidad. Vamos, niño. ¿Es uno de tus amigos? Me irritó un poco que ese hombre me llamara niño. Tenía casi 30 años. ¿Creía que los antebrazos peludos y las mangas remangadas le daban derecho a hablarme con desprecio? Todo lo que sé es que no soy yo. No voy a decir nada más hasta que hable con mi abogado. El detective se inclinó justo al lado de mi cara y gruñó. Bien, pedazo de mierda inútil. Pero escucha esto. Si le pasa algo a esa niña, y sabes que hay algo sobre lo que no te estás sincerando ahora mismo, su sangre está en tu puta cabeza. Jeff escuchó atentamente toda mi historia. Se sentó un poco más erguido cuando le dije que había descubierto que uno de mis trajes de emergencia había desaparecido. Así que tiene que ser alguien que conozco, ¿no? Pregunté, desconcertado. O eso, o una persona cualquiera entró en mi casa y me robó el maldito traje. Sí, hombre, eso lo cubre, dijo a través de una nube de humo. No tenía ni idea de cómo Jeff podía pagar tantos cigarrillos. Demonios, no tenía ni idea de cómo se permitía la mayoría de sus cosas. Pensé mientras miraba su sala. Lo último en sistemas de entretenimiento. Un impresionante piano de cola. Elegantes estanterías completamente llenas de encuadernaciones de cuero. Es decir, ser un payaso pagaba las facturas, pero no veía cómo podía pagar todo eso. De alguna manera, en nuestros 5 años de amistad, nunca me había atrevido a preguntar. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó. ¿Qué puedo hacer? He cooperado plenamente con las autoridades y no quieren nada más de mí. Saben que no sé nada. Aún así, hice una pausa, contemplando mi situación. No sé si puedo seguir haciendo el payaso. Quiero decir que la marca útil recibió un golpe muy fuerte. Dudo que pueda recuperarme de eso. Ya me están cancelando las citas. Ya nadie quiere jugársela con el tema de los payasos. Eso es una mierda, dijo con desprecio. Ya se calmará. A los chicos los secuestran todo el tiempo. Si fuera un tipo con traje de plomero, la gente no dejaría de contratar a un plomero. Seguiría adelante. Solo pasa desapercibido por un tiempo y luego contribuye a tu negocio de nuevo. Para ti es fácil decirlo, dije, señalando la gran sala de estar. Finalmente,
No pude aguantar más. Tenía que saberlo. Hombre, ¿cómo puedes pagarte todas esas cosas? Sigo viviendo con un presupuesto y tengo más actuaciones que tú. Se rió. Un sonido frío y amargo. Sí, tienes más actuaciones que yo. Casi acusador. Lo siento, dije rápidamente. Oye, voy a ir corriendo a usar tu baño. Estaba a medio camino del pasillo cuando me llamó por mi nombre. Volví a asomar la cabeza en la habitación. ¿Qué pasa? Estoy remodelando ese baño. Usa el de abajo. Tercera puerta a la izquierda. Me encogí de hombros y bajé las escaleras. Cuando entré en la habitación principal del sótano, me di cuenta de que nunca había estado aquí abajo, pero enseguida vi por qué. En contraste con el impecable piso de arriba, el sótano estaba totalmente deteriorado. Lo recorrí con incredulidad, preguntándome cómo alguien podía soportar vivir encima de semejante suciedad. Un olor intensamente fuerte llenaba el aire, y parecía venir de detrás de una puerta cerrada al principio del pasillo. A pesar de mis dudas, la abrí y una oleada de mal olor casi hizo subir el contenido de mi estómago. Tapando la nariz y la boca, miré en la habitación. No sé qué esperaba, pero eso es lo que vi. La habitación estaba vacía, salvo por un pequeño colchón de 2 plazas en el suelo. El suelo estaba cubierto de montones de excrementos y vómitos. Las paredes estaban manchadas de sangre. Lo último que vi fue un conjunto de correas de cuero sobre el colchón. Un bozal. ¿Estás bien ahí abajo? Jeff llamó desde lo alto de la escalera. Casi me sobresaltó. Sí, estoy bien, respondí, cerrando en silencio la puerta de aquella horrible habitación y dirigiéndome a la tercera puerta de la izquierda, la que Jeff me había dicho que era el baño. Abrí la puerta y mi vejiga se soltó. No era un baño en absoluto. Era un armario, y solo había una prenda de ropa colgada dentro. Mi traje de repuesto de payaso útil. Así que, sí, tenemos que hablar. Me giré. Jeff estaba de pie a unos 6 metros de mí, sonriendo, bloqueando el pasillo. Retrocedí hacia el armario, sintiendo que el traje de payaso me rozaba el cuello. Aléjate de mí, exigí débilmente. Se rió. Cálmate, hombre, no voy a hacerte daño. Además, te necesito para la siguiente parte. ¿De qué estás hablando? Tenemos que inculpar a alguien más, mi amigo. No puedo mantener esa cosa en mi armario por mucho más tiempo. Ese traje es el enemigo público número 1 ahora mismo. ¿No vas a matarme? ¿Por qué iba a matarte? Somos amigos. ¿Recuerdas? Soy el que te metió en este juego en primer lugar. No, te vas a ir a casa a descansar un poco, y yo me encargaré de averiguar quién va a cargar con la culpa de esa mierda. Hay varios policías conduciendo por aquí últimamente. Tal vez sea un paranoico, pero... Su voz se apagó. ¿Y cómo sabes que no te voy a denunciar? Pregunté. ¿Por qué confías en mí? Ya eres una persona de interés. ¿Cómo crees que va a quedar si secuestrador resulta ser tu mejor amigo? ¿Crees que podrás convencer a un jurado de que no tiene nada que ver con eso? Tal vez, pero lo dudo. Especialmente con todo el dinero que te di. ¿Dinero? No me diste una mierda, dije desconcertado. Comprueba tu cuenta bancaria. Saqué mi teléfono y seleccioné la aplicación de mi banco. Efectivamente, Jeff me había transferido una suma considerable unos minutos antes. $50,000. Hijo de puta. Hay gratitud para ti, dijo Jeff con facilidad, como si estuviéramos hablando el maldito tiempo. Ahora escucha, tienes que hacer una elección aquí.
así que hazla con mucho cuidado. Puedes trabajar conmigo y el dinero seguirá llegando. Mientras hagas lo que te diga, recibirás un pago de $50,000 cada mes. Tu otra acción es ir a la cárcel durante mucho tiempo. Empecé a sudar. ¿Qué eres, Jadie? ¿Una especie de pervertido? Ja, ¿crees que me acosé con esa niña? Estás loco. La tuve aquí un par de días y luego la vendí. Se fue esa mañana. La cabeza me daba vueltas. Me agarré al marco de la puerta para apoyarme. ¿La bendice? ¿A quién? Al diablo si lo sé, dijo. Pero nadie va a volver a encontrarla. De eso puedes estar seguro. Tenía razón. Nunca volví a ver a Irene Clayton. Que yo sepa, nadie lo hizo. Ella no fue la única. Había muchos, tantos niños. Hasta el día de hoy, no sé a quién se los vendimos, y no sé qué fue de ellos. Lo único que sé es que una vez que vieron al payaso, sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. No me gustó. Nunca me gustó. Pero no tenía elección, porque Jeff me dio una cuota. Un niño al mes. Si no cumplía, me garantizaba que mi hija pequeña sería la siguiente. Al parecer, había otros como yo. Tipos que se metieron en el mundo de los payasos porque les parecía una forma de hacer felices a los niños. Tipos que acabaron atrapados en el comercio clandestino más despreciable que se pueda imaginar. A algunos de ellos, como Jeff, les llegó a gustar el poder, el control, el dinero. Otros, como yo, no pudieron soportarlo. No hay nada peor en este mundo que la cara de un niño cuando se da cuenta de que cometió un terrible error. Que no debería haber deseado ese armadillo de globos, esa cara de payaso sonriente, esos zapatos chirriantes. Que sus padres, que pasaron tanto tiempo regañándolo sobre cosas que debían parecer tan triviales, tenían razón sobre el peligro de los extraños después de todo. A veces lloran, a veces gritan, y a veces simplemente se sientan allí en silencio mientras su inocencia se aleja lentamente. Pero sin falta son simplemente demasiado pequeños y frágiles, y débiles para detenerlo. Nunca les hice daño. Nunca los toqué. Creo que ninguno de nosotros lo hizo, de hecho. Pero dudo que se pueda decir lo mismo de la gente a la que se los vendimos. No soy estúpido. Sé que me baño en esos pecados. Es por eso por lo que nunca pude tratar a mi hija de la misma manera, una vez que todo comenzó. Es por eso por lo que mi esposa finalmente tuvo suficiente. No sé si creo en el karma, pero esa vida que vivo ahora es un argumento convincente para ello. El cáncer de pulmón es extremadamente doloroso. La soledad casi abrumadora. La culpa es tan pesada que siento que me puede aplastar. Pero quizá lo peor de todo sea el miedo. Verás, cuando por fin conseguí apartarme del negocio, no todos los payasos estaban de acuerdo con ello. Algunos querían meterme una bala en la cabeza en ese mismo momento. Al final se decidió que podía irme, pero me dejaron muy claro que, si decía una palabra de eso a las autoridades, se llevarían a mi hija. Quiero dar marcha atrás y deshacer todo lo que he hecho, pero sé que no puedo. Así que quiero al menos hacer algo para arreglar eso ahora. No dije nada cuando mi hermana le dijo a su hija, que tiene más o menos la misma edad que tenía Irene Clayton cuando se la llevaron, que los payasos son un miedo irracional. Pero puedo pasar a la advertencia a ustedes. Por favor, señores, díganselo a sus hijos. Tengan miedo de los payasos. Tengan mucho miedo.
Dicen que es una leyenda, una historia que se cuenta para asustar a los niños, pero yo estoy aquí para decirte que no creas ni una palabra. Harías bien en tener cuidado con el gato de Navidad, digan lo que digan. Mis primos y yo crecimos en la región de Islandia, y pasamos la mayor parte de nuestras vidas a un paso de nuestro lugar de nacimiento. Durante 2 semanas de diciembre, mi sagrada abuela nos acogía en su casa para que mis padres pudieran ir a hacer las compras de Navidad o tener algo de tiempo para ellos. Invitaba también a todos mis primos, una generación de 8 cuando estábamos todos reunidos. Y muchas noches, después de que el abuelo se excusara para ir al pub, la abuela nos reunía alrededor del fuego y nos contaba historias. Historias de hadas, de la reina Mab y sus secuaces, y de los elfos y las cosas más oscuras que alguna vez formaron parte de este paisaje. Nos contaba historias de héroes islandeses y llenaba nuestros sueños de monstruos que suplicaban ser asesinados mientras asumíamos los papeles de nuestros héroes favoritos. Pero, sobre todo en la época navideña, su historia favorita era la del gato de Navidad. Es una criatura gigantesca, capaz de saltar las vallas y trepar por los edificios altos. Castiga a los perezosos y premia a los que se esfuerzan y hacen su trabajo durante todo el año. Si descuidas sus obligaciones, el gato de Navidad encontrará a tus hijos. No lo dudes. Su comida favorita son los niños sin ropa nueva en invierno, ya que sus padres han pasado los veranos en el ocio. También odia a los niños ingratos, a los que desprecian el trabajo de sus padres por cosas frívolas. Así que agradezcan, hijos míos, que sus padres trabajan duro para mantener alejadas esas cosas oscuras. La mayoría de sus historias sobre el gato de Navidad tenían que ver con niños traviesos que se adentraban en el bosque por la noche, con niños mimados cuyos padres descubrían que el gato de Navidad los había sacado por la ventana y los había devorado, y con niños buenos que iban corriendo a casa en la víspera de Navidad para recoger sus regalos de ropa antes de que el gato de Navidad pudiera atraparlos. Mi hermano pequeño, Juan, siempre tuvo un profundo temor al gato de Navidad, pero yo, sinceramente, nunca recuerdo haberle tenido miedo. Siempre me ha parecido ridículo, y en mi cabeza solo imaginaba un gato con patas gigantes que parecían grandes fideos. Su cuerpo se elevaba en el aire, y sus patas se movían por debajo de él. Una vez le había hecho un dibujo a mi abuela, y ella solo había sonreído y me había revuelto el cabello. Esperemos que, si el gato de Navidad te encuentra, sea tan tonto como crees. Entonces había sonreído ante la idea de encontrar al gato de Navidad, pensando en todos los monstruos y bestias que mis primos y yo habíamos matado en nuestros sueños. No estoy sonriendo mientras escribo esto. Vine a vivir con mis abuelos cuando tenía 15 años. Mi padre y mi madre habían muerto en un accidente de auto cuando un camión se deslizó sobre el hielo y los golpeó de frente. Dicen que murieron al instante, pero todo lo que yo sabía era que Juan y yo nos quedamos de repente sin padres. Nunca hubo duda de a dónde iríamos, por supuesto. Mi abuela nos abrió su casa sin pensarlo 2 veces y, con el abuelo con 3 años en la tumba, dijo que sería bueno tener compañía. Viví con ellas a los 23 años, asistiendo a la universidad y obteniendo mi título para poder empezar a trabajar como arquitecto, y luego residiendo en la antigua casa de mis padres para poder mantener el hogar familiar. La casa estaba en el terreno de mis abuelos, así que no era como si nunca hubiéramos vuelto. A Juan no le gustaba volver a nuestra antigua casa, diciendo que allí había demasiados recuerdos, y mi abuela le daba bastante protección. Cuando regresé, lo invité a venir a vivir conmigo, pero se negó. Tenía 17 años, y no mostraba nada de mi carácter.
Me preocupaba que, si se quedaba, mi abuela lo mimaría para siempre. Pero esa era su decisión. Decoré mi antigua casa como si fuera mi primera Navidad. Las luces y los adornos seguían en el sótano como siempre, y mi casa se había mostrado contra la oscuridad como un faro. Mi árbol estaba a la vista en la ventana y había comprado regalos para todos. Había pasado gran parte de mi vida sin mucho dinero, y ahora que tenía un trabajo lucrativo, decidí aprovechar las fiestas y consentir un poco a mis familiares. Estaba sentado cómodamente junto al fuego, con una taza de chocolate caliente con especias en la mano, y un ligero zumbido cuando sonó mi teléfono. La foto sonriente de mi abuela aparecía en la pantalla de inicio, y la atendí mientras intentaba componer mi voz. La abuela estaba acostumbrada a que la gente estuviera un poco borracha. Mi abuelo había estado más borracho que sobrio durante su vida, pero yo todavía estaba en esa edad en la que me avergonzaba que me viera así. Contesté el teléfono, y ella respondió inmediatamente sin saludar. «Hijo, no has venido a buscar tu ropa de Navidad. Tendrás que volver ahora». No estaba acostumbrado a que mi abuela fuera tan contundente. Normalmente era muy suave, pero parecía molesta por eso a un nivel irracional. Mañana era el día de Navidad, cuando todos mis primos y su familia se reunían para recibir regalos y la habitual fiesta navideña de la abuela. A lo que la abuela se refería era su tradición de regalarnos ropa para mantener alejado al gato de Navidad. Esta era mi primera Navidad fuera de casa. Normalmente me las daba la abuela cuando me despertaba el día 23, pero supongo que me la había perdido desde que me había mudado. «No pasa nada, abuela. La recogeré mañana. Estaré allí con los demás y puedes dármela». «No, debes venir a buscarla ahora, y apúrate. Te necesito aquí antes de que se ponga el sol, o el gato de Navidad te atrapará». Puse los ojos en blanco. «Abuela, creo que el gato de Navidad entenderá que no quiera salir a la nieve por la ropa. ¿No puedo ir mañana?». Su voz pasó de ser la de una matriarca severa a la de una mujer mayor suplicante en un abrir y cerrar de ojos. «Hijo, por favor, es la primera vez que estás fuera de casa y quiero que estés seguro. Puedo dejar la ropa en la entrada si no tienes tiempo de pasar, pero por favor, ven a buscarla. Por favor». Sonaba tan asustada que no pude estar en desacuerdo. Le dije que me vestiría y conduciría hasta allí antes de la puesta de sol, y ella suspiró aliviada y me dio las gracias. Me vestí con mis pantalones para la nieve y un pesado abrigo. A continuación, me puse la bufanda y los guantes, junto con un par de botas de nieve y una linterna por si acaso. Me puse todo eso encima de lo que ya llevaba puesto: unos pantalones jean, una camiseta y unos calcetines gruesos, y salí a la nieve que me llegaba hasta los tobillos. Puse una mano sobre mi viejo jeep y decidí no hacerlo. Tenía la cabeza un poco agitada y sabía que solo tardaría unos minutos, con el calor a tope, en quedarme dormido y resbalar por la carretera helada. En lugar de eso, decidí caminar. La casa de mi abuela estaba a solo 3 kilómetros de la mía, y el frío tonificante me despejaría un poco. Me dirigí hacia el bosque que separaba su casa de la mía. Cada vez que recorro esos senderos tan conocidos, siempre siento que debería esparcir migas de pan tras de mí. La casa de mi abuela se encuentra resguardada en el bosque, y siempre se siente tan denso y amenazante cada vez que tengo que atravesarlo. La nieve y el frío lo hacían silencioso. Los pájaros habían marchado y muchos de los animales dormían durante el invierno, pero las huellas me decían que, efectivamente, había cosas por aquí. Mis piernas empezaron a cansarse casi de inmediato. Si nunca has tenido que arrastrarte por la nieve profunda, puedo decirte que no es muy divertido. El sol se ponía y empecé a lamentar no haber tomado el camión.
Podía oír el crujido y la caída de los árboles por la nieve y, de vez en cuando, se oía el movimiento de algunas pequeñas criaturas. Aparte de los ruidos ocasionales, era como si tuviera el bosque para mí solo, y mis ruidosos pasos me hacían sentir como la última persona de la tierra. Cuando oí crujir la nieve cerca, me giré para ver qué había. El sonido me había sobresaltado. Mis propios pies eran lo único que hacía mucho ruido ahí fuera, pero no encontré nada que pudiera haber hecho el ruido. Por el sonido de la nieve, habría pensado que se trataba de un reno, o quizás una ardilla torpe que se había caído de un árbol. Con la escasa luz, ni siquiera podía ver si había huellas, y empecé a andar un poco más rápido, preocupado por si era un lobo o algo así. El movimiento se repitió, pero me encogí de hombro diciendo que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Cuando volvió a moverse, esta vez más cerca, empecé a avanzar aún más rápido. Ir demasiado rápido sería una buena forma de romperme un tobillo, de caerme y empalarme en la rama de un árbol, pero ese movimiento y la falta de una fuente estaban empezando a asustarme. El cielo nevado ya estaba nublado y el sol se ponía detrás. La idea de estar aquí fuera después de que oscureciera me erizaba la piel, y la idea de perderme en un tramo de bosque que se volvería casi innavegable una vez que el sol se pusiera me hizo acelerar el paso de nuevo. Mis pasos eran fuertes, cortando el silencio como una campana de niebla, pero de alguna manera todavía podía escuchar los pasos detrás de mí mientras casi trotaba a través de la nieve que me llegaba hasta los tobillos. Lo que había pensado que podría ser un reno o un lobo, ahora sonaba como algo mucho más grande. Era muy raro, pero los osos polares a veces se quedaban atascados en los flujos de nieve, y encontraban su camino hasta aquí. Había visto algo al respecto en internet, pensé, y pude ver un gran oso polar hambriento que se acercaba por detrás de mí mientras se preparaba para comer rápidamente. No me atreví a mirar hacia atrás cuando vi el crujido caer a menos de 2 metros detrás de mí. Golpeó el suelo con la suficiente fuerza como para desprender la nieve de los árboles, y empecé a registrarla como pude. ¿Qué demonios era? Islandia no tenía muchos depredadores grandes, ninguno que se acercara tanto a las zonas pobladas, y mi mente empezó a viajar a una época en la que era joven y me sentaba calientito alrededor del fuego de mi abuela. A mis primos y a mí nos habían gustado las historias de trolls y elfos, grandes héroes que mataban a los primeros y eran ayudados por los segundos, y siempre agarrábamos palos cuando jugábamos y fingíamos mover poderosas espadas contra las rodillas de feos y corpulentos trolls. La idea de ser devorado por un troll grande y esclavizante, mi mente me mostraba el de Harry Potter. Parecía menos divertida ahora que me perseguía uno en un bosque de cuento de hadas. Miré detrás de mí con un pánico ciego, sin querer ver, pero queriendo saber de todos modos, y sentí que mi bota se hundía en un agujero. Caí al suelo, de cara a la nieve y casi de cabeza contra un árbol, y rodé para enfrentarme a lo que seguramente iba a atraparme. Mis antepasados habían sido los hombres que colonizaron esa tierra, los hombres que llevaron esas cosas en botes con hachas y domesticaron esa tierra salvaje, y que me maldigan si muero con la cabeza en la nieve como un bebé llorón. Lo que vi que se asomaba sobre mí no era un troll. Lo que vi que se asomaba sobre mí era mucho peor. Cuando lo había dibujado, había hecho sus piernas largas y onduladas como fideos. Lo había dibujado con un pelaje de gato atigrado y un par de grandes y simpáticos ojos amarillos. Le había puesto la sonrisa del gato de Cheshire y un par de orejas puntiagudas que le hacían parecerse un poco a Batman. Tenía un aspecto amistoso, tonto, algo a lo que un niño no podría tener miedo. El gato de Navidad, por eso, era lo único que podía hacer. No era ninguna de esas cosas. Su pelaje era negro como el carbón quemado 2 veces,
y sus huesos y músculos parecían moverse bajo él como si fuera algo que viviera justo debajo de su piel. Sus patas eran largas y poderosas, como las de una pantera o un jaguar, y sus patas dejaban huellas tan grandes como las de los cubos, con garras como tacones de aguja. Su boca estaba llena de dientes demasiado grandes, y las puntas parecían clavarse en sus labios dolorosamente mientras su piel se volvía rosa. Sus orejas habían sido arrancadas en su mayor parte, sentadas en su cabeza, como nudos redondeados que apenas parecían lo suficientemente grandes como para ser orejas. Sus ojos, sin embargo, eran lo peor. Sus ojos amarillos brillaban como antorchas, sus centros chispeaban en rojo, y cuando soltó un largo y fuerte maullido, sentí que mis pantalones de nieve se llenaban de orina. La suerte me salvó. Su maullido había desprendido algo de nieve del árbol sobre mi cabeza, y cuando cayó, cubrió la cara del gato de Navidad con un frío manto de sorpresa. Me alejé rodando y cuando lo hice, la bestia se abalanzó sobre mí y se estrelló contra el árbol, en el que casi había caído. Volvió a maullar, con rabia, y sus garras sonaron como si estuvieran destrozando el árbol. No sabría decir si lo hicieron o no. Corrí por la nieve como un reno, revolviéndola mientras mi miedo me daba un nuevo propósito. Podía ver el humo de la chimenea de la abuela, pero sabía que tenía que estar a otros 400 metros de la casa. Las sombras se acumulaban, y sabía que estaba muerto en cuanto esa cosa se orientara. Cuando venía detrás de mí, me di cuenta de que había estado jugando conmigo antes. Sus pasos crujientes sonaban a dinosaurio, y eliminó la distancia que nos separaba con facilidad. Me dio un manotazo mientras corría, y las garras se deslizaron fácilmente a través de mi gruesa chaqueta. De repente sentí frío en la espalda cuando las plumas de ganso se desparramaron fuera de ella, y empecé a darme cuenta de que estaba corriendo con tiempo apresado. Tenía que encontrar alguna forma de perderlo. Tenía que encontrar alguna forma de utilizar su tamaño en su contra. Necesitaba un lugar donde esconderme y recuperar el aliento. Mis pulmones ardiendo en mi cabeza nadando por el esfuerzo. Fue entonces cuando pasé por el Himmeltrail y me di cuenta de dónde estaba. Cuando éramos niños, había un árbol alto que usábamos como punto de referencia. Lo llamábamos el Himmeltrail, el árbol del cielo, porque siempre parecía que se elevaba hacia las nubes. Mis primos mayores y yo habíamos ido de excursión hacia el árbol, casi unos 400 metros dentro del bosque, y descubrimos que el árbol hacía honor a su nombre. Era enorme, de 60 metros de madera como el hierro, y debajo de él había una serie de raíces que parecían una jaula. El suelo se había desprendido de ellas y, de niños, nos metíamos debajo del árbol y acampábamos con relativa comodidad. El lugar era grande para los niños, pero para mí sería muy cómodo. Esperaba que también lo fuera para ese gato del infierno. Lo aproveché, corriendo a toda velocidad, mientras el árbol se agitaba para recibirme. Salté por encima de un montón de árboles caídos, algo que recordaba de mi infancia, y recé para que el gato no tuviera tanta suerte. Cuando lo hice y tropezar un momento después, supe que la suerte estaba conmigo. No miré para ver hasta qué punto se había caído. Me tiré al suelo sobre mi barriga y recé para tener el ángulo correcto mientras me deslizaba entre las raíces del enorme árbol. Me golpeé el hombro. Las duras raíces me dolieron al chocar con ellas, pero logré pasar casi por debajo mientras el gato corría atrás de mí. Me estremecí cuando sus garras me atraparon la pierna, rasgando los pantalones de nieve y los jeans para clavar con fuerza sus garras. Pero me lo quité de encima antes de que pudiera arrastrarme, y pronto estuve acurrucado bajo el follaje de madera del enorme y viejo árbol. La parte inferior era tal y como la recordaba. Estaba húmedo por la caída de la nieve, pero la nieve helada lo había cubierto en su mayor parte.
así que me quedé en un mundo cristalino dominado por el blanco. El gato gritó de agonía, lanzando una pata entre las raíces y buscándome con frustración. Me acurruqué contra el costado del árbol, sin querer ser encontrado por esas garras furtivas, y me quedé tan quieto y callado como pude. El forcejeo se prolongó durante lo que parecieron horas hasta que, finalmente, el gato retiró su garra de hierro y oí cómo se adentraba en el bosque. Me quedé quieto, temiendo algún truco, pero el gato siguió avanzando hasta que sus pesadas pisadas no fueron más que leves crujidos en la distancia. No obstante, me quedé quieto, soplándome las manos mientras mis pantalones mojados y mi pierna sangrante empezaban a hacerme temblar. Me moría de frío si me quedaba demasiado tiempo aquí, pero temía que el gato de Navidad volviera para aguardar a que me fuera. Tirité todo lo que pude, sintiendo que la temperatura bajaba a medida que el sol se acercaba al ocaso, y finalmente decidí que prefería que me comieran a morir congelado. Salí arrastrándome y, cuando no me atacó de inmediato, empecé a dar tropezones hacia la casa de mi abuela. Ella me esperaba en la puerta, con una taza de sidra de especias en la mano y una mueca de preocupación por mis numerosas heridas. «Te he encontrado ahí fuera, ¿verdad?». No era una pregunta, pero sentí de todos modos. Me senté junto al fuego y dejé que me alimentara y cuidara durante las últimas horas. Me vendó la pierna y me quitó la ropa destrozada. Puso un plato de comida frente a mí, y cuando terminé la sidra con especias, me trajo té y me dijo que descansara. Antes de volver a su habitación para dormir, dejó caer un paquete en mi regazo. Era un nuevo abrigo de piel de oveja, precioso a la vista y suave al tacto. No podía imaginar lo que le había acosado, aunque sabía lo que casi me había acosado a mí. «Ya no te molestará», dijo, y se dirigió a la cama mientras yo me sentaba temblando junto al fuego. «Así que haz caso a tus mayores cuando te cuenten las viejas historias. Yo tuve suerte, pero no siempre se puede contar con ella. El gato de Navidad sigue acechando en las colinas y los bosques, buscando a quienes considera ingratos y mal vestidos. No te tomes la ropa que te regalan por Navidad a la ligera porque podría salvarte la vida si te encuentras en el punto de mira del gato de Navidad».